Esto es Emprender Sí, el podcast. Si estás emprendiendo o piensas hacerlo, has llegado al lugar correcto. Entrevistas con emprendedores exitosos te ayudarán a implementar tus estrategias de administración, ventas, relaciones públicas y marketing. Genérate más con la información que personas en las empresas te comparten sobre programas de liderazgo y características que buscan en sus proveedores. Soy Eric Solano, host y realizador de Emprender Sí, el podcast. Acompáñame y genérate más. ¿Qué tal, amigos emprendedores? Si todo ha salido bien, el día en que estoy lanzando este podcast es 13 de agosto de 2018. Un día especial, por lo menos para mí, no solamente porque estoy lanzando este nuevo podcast, un podcast para emprendedores o para gente que quiere emprender, sino porque también es mi cumpleaños número 48. Eso espero. Bien, inicio este podcast con el episodio número 0, hablando un poco sobre mí. Estoy en un momento en el que he decidido reemprender. Hace ya algunos años emprendí un negocio. Este negocio se llamaba Iconema Producción. Después evolucionó a Iconema Communication and Films. En la primera versión solamente me dedicaba a producir videos. Eso me llevó también posteriormente a hacer algunas cosas para televisión, spots para televisión, principalmente en el Bajío mexicano, a través de TV Azteca Bajío, y posteriormente evolucionó a Iconema Communication and Films, como les digo, ya como agencia de publicidad, y empecé a diversificar. Entonces, todo lo que tenía que ver con la comunicación para las empresas hacia afuera, es decir, la publicidad, la identidad corporativa, identidad de marca y algunos otros servicios, agencia de medios, etcétera, eran parte del portafolio esa no es la palabra, parte del listado de servicios que tenía como Iconema Communication and Films. Y hoy que lanzo este podcast y que estoy reemprendiendo Iconema, les voy a platicar un poco mi historia. Yo empecé a producir video desde los 23 años, o sea, hace ya 25. También pasé por agencias de publicidad a los 26 años, que curiosamente coincidió también con mi cumpleaños, un 13 de agosto, pero de ¿qué fue? De 1996. Empecé a trabajar como creativo ejecutivo en una agencia llamada Intermedia Grupo Creativo en Tijuana. Ahí tuve la oportunidad de trabajar a las ideas para Telnor Telmex. Atendía directamente al departamento de mercadotecnia, y en alguna ocasión, cuando llegaron las compañías telefónicas de Estados Unidos, hicimos una campaña para promover que la gente, en lugar de cambiarse a las compañías telefónicas de Estados Unidos, cosa que Telnor Telmex es la marca, está en la frontera norte. Entonces, con el mal servicio que había estado recibiendo hasta ese momento, la gente pues manifestaba que se iba a cambiar. Y bueno, cosa que gracias a la campaña que hicimos contratando a Lupita Jones, mi paisana por cierto, revertimos el 80-20, 80%, 20%. 80% se iba a ir, pero 80% se quedó. Voy a tratar de hacer todo lo que sigue sobre este podcast en 10 minutos para no cansarlos mucho con mi narrativa y para hacer esto más dinámico. Eso me va a mantener forzado. De hecho, como estoy sosteniendo mi guión, mi escaleta con una mano, y estoy haciendo aquí malabares entre micrófono y libreta y todo, estoy colocando el reloj aquí donde lo puede estar viendo así de reojo, ¿no? Continuamos. A los 27 años, o sea, un año después de que yo ingresé a trabajar con esta agencia publicitaria,
yo empecé a trabajar ya como socio en otra agencia de publicidad. Ahí trabajaba como creativo, como productor, como vendedor, ejecutivo, hacía todo. Hubo buenas cuentas, hubo buenos clientes. El que sí me da tristeza no haber ganado, la verdad, y eso fue porque no estábamos preparados cuando nos llamó. Fue una compañía que hace cerveza, que su logotipo tiene un águila, una letra T, y está, perdón, y está en una ciudad llamada Tecate. Los fui a visitar en alguna ocasión como vendedor. Y ya sabes, los clientes de entrada te pueden decir que en ese momento no te necesitan, pero después te llaman sorpresivamente, todo urge. Y como en ese entonces el dueño del equipo de producción de video, que era lo que estaba solicitando el cliente, mi socio no tenía el equipo y cierto material preparado, nos lo perdimos. Así que ahí me llevé una gran enseñanza sobre el siempre estar preparado para cuando llega un cliente. Ya que lo visitaste, prepárate para cuando te vaya a llamar. Esto fue a los 27 años. Ya entre los 28 y 29, no estoy muy seguro exactamente qué año, ya me había casado. Fue cuando fundé precisamente la compañía de la que les hablaba hace rato, la casa productora de la que les había hablado hace rato, Iconema Producción. Esto lo hice gracias a un préstamo que obtuve de parte de uno de los hermanos de mi esposa. Y el equipo constaba de uno de los primeros sistemas de edición por computadora, edición no lineal. No era como ahora que las computadoras ya las enciendes y le instalas el software y ya puedes hacer edición de video. Había otras cosas que conectar, sobre todo porque había que convertir señal analógica de video a digital. Y bueno, todo esto costaba un montón de dinero, y gracias a este préstamo y a ciertas relaciones pude montar el equipo y pude tener mis primeros clientes. Entre ellos estuvo Conalep, de hecho, a quienes les edité un video, material que ellos ya habían grabado en VHS, imagínense. Y fue cuando empecé a hacer también alguna especie como de pininos entre relaciones públicas, publicidad para Cinemastar, que no era el giro del negocio, pero que me sirvió después como experiencia y como portafolio para cuando evolucionamos a Iconema Communication and Films. Todavía vivía yo en Tijuana, en playas de Tijuana. Ya después, más adelante, hay como una especie de paralelismo entre el que estuve todavía llevando a cabo las actividades de Iconema Producción, y lo mezclé más o menos a los 31, ahorita les digo más o menos a qué edad, como hasta los 38, con actividades de docencia y de coordinación y dirección de algunas licenciaturas. Por ejemplo, en Celaya, Guanajuato, a los 31 años, si no me falla la memoria, fui director de la licenciatura en comunicación. Y ya más seguía yo con los trabajos de Iconema Producción, atendí a algunos clientes. Ahorita les voy a decir a qué otros clientes atendí en la zona del Bajío. Entre los 37 y los 38 comencé a trabajar como coordinador de 2 licenciaturas en Querétaro: la licenciatura en diseño gráfico y ciencias y técnicas de la comunicación. Y bueno, en esta época que les estoy platicando, en lo que era coordinador, director de carreras y docente también, estuve atendiendo a varias empresas e instituciones muy importantes. Por ejemplo, la Asociación de Mujeres Empresarias del Bajío AC, Fundación Nutrición y Vida, Cuadritos, que me enseñó mucho una filosofía que he cuajado últimamente, que es la de relaciones y resultados. RIR, como rock and roll, relaciones y resultados. Otras empresas que estuve atendiendo fueron Mave, Impulse, que ya estaba en la ciudad de León. Yo vivía en ese entonces en Celaya. Ya más tarde en Querétaro empecé a atender al corporativo, no sé exactamente si sea corporativo, son unas oficinas muy importantes de la cadena de tiendas Oxxo, aquí en Querétaro. Impulse.
Impulse lo mencionó, perdón. Impulse era en León y lo atendí cuando estaba todavía en Celaya. Y aquí también Kellogg, que no me gustó tanto la experiencia. Algunos clientes de fuera de Querétaro como Agrícola El Rosal, que ya fue en el momento en el que tomé la decisión de que ya Iconema evolucionaba a Iconema Communication and Films y se hizo mucho de trabajo. Les hicimos varios logotipos. Everardo Ramírez, que es un gran creativo de Celaya y que vive en León y ha estado trabajando como responsable de muchas campañas para Flexi, para la marca de zapatos, ha colaborado conmigo desde entonces y en aquel entonces con mucha intensidad. Hicimos en Agrícola El Rosal, se llamaba el cliente, estaba en La Piedad, hicimos su logotipo de la empresa, hicimos el logotipo de varias marcas. Ellos se dedican a producir tomates, pimientos, pepinos exclusivamente para exportación, exclusivamente para el norte de Estados Unidos y también para Canadá, hasta donde, hasta donde entiendo para el Canadá completo. O sea, todos los productos se ven en aquellas tiendas de allá. Los tomates tenían un sabor y una consistencia y una textura que jamás me pudiera imaginar que tuviera un tomate. Era casi como estar comiendo una carne muy blanda pero con sabor a tomate. Y les sigo comentando todo esto. La parte que cambió un poco la historia fue que cuando yo estaba estudiando, fueron varios puntos que conecté, como diría Steve Jobs, y los conecté para tomar cierta decisión, que es la que de alguna forma me hizo cambiar el curso y en este momento me hace regresar la misma decisión. Estaba estudiando la maestría en desarrollo organizacional y humano y el facilitador preguntó: ¿qué harías con tanta pasión que hasta se te olvidaría que es un trabajo? Que hasta se te olvidaría cobrar. Creo que esa fue la palabra exacta, la parte de la frase. Y ya después, en un proceso de terapia en el que estuve trabajando cuestiones muy profundas para mejorar mi personalidad, para sacar la mejor versión de mí, también los terapeutas no te dicen exactamente qué es lo que tienes que hacer, más bien te van poniendo como alguna especie de señuelos, por decirlo de alguna forma, para que tú llegues a conclusiones. Y la conclusión a la que llegué fue para reafirmar eso que me habían dicho en la maestría, que haría con tanta pasión que hasta se me olvidaría que es un trabajo. Y yo siempre, cuando esto sucedió, yo andaba más o menos entre los 39 y 40 y algo de años. O sea, fue un proceso en el que tuve que estar madurando la decisión. Yo siempre había cargado mi cámara fotográfica. Ya creo que se me está acabando el tiempo. Voy a tratar de agilizar esto. Siempre había cargado mi cámara fotográfica desde los 20 años. Desde la época del rollo, desde la época del color, blanco y negro, etc. Y yo revelaba mis propios rollos, imprimía mis propias fotografías porque tenía un laboratorio pequeño en casa y los químicos y todo. Entonces mi pasión era esa, la fotografía, de tal forma que en 2011 dije yo: ¿qué diablos? Ya tengo 41 años y he experimentado cosas de negocio en las que me he sentido bien. Compré la casa, etcétera, etcétera. Algunos carros de agencia los pude comprar. No estuvo tan mal, pero yo tenía este sueño, así que renuncié a todo lo que estaba haciendo. En 2011 vendí el equipo de edición, cámaras, más equipo muy caro que había comprado. Se me olvida, una empresa muy importante que atendí también fue Capistrano. Continuando. Ese equipo lo vendí. Renuncié a la docencia, renuncié a todo el trabajo que estaba haciendo en la coordinación de comunicación, diseño gráfico. Cerré todo, como dirían, quemé las naves. O sea, como cuando Hernán Cortés se trajo a su gente aquí a México y para que pudieran evitar que se regresaran a España cuando no les gustara el lugar, quemó las naves, o sea, quemó los barcos. Yo quemé las naves, que me quise quedar en un punto sin retorno.
Y lo que, pues, agarré la cámara fotográfica que tenía en ese entonces, la primera cámara digital que tuve, una cámara que sigo usando, por cierto, y me dediqué a hacer fotografía. Fui a tocar puertas, toqué la puerta en revistas, toqué la puerta en salones de eventos, ¿por qué no? Y de alguna forma empecé a obtener dinero de esto que tanto me apasionaba. No obtenía tanto dinero como cuando estaba como asalariado, o más lo de docente, más lo del negocio, pero me hacía sentir muy, muy feliz. Sentía que se completaba mi vida. En alguna de las publicaciones de alguna de las revistas que trabajé de sociales, la gente me pedía la tarjeta y empecé a tener varios clientes. Entonces hacía fotografías para eventos infantiles, hacía sesiones fotográficas, algunas con señoras muy guapas, esposas de empresarios, o empresarias en sí también. Y bueno, lo curioso fue que cuando yo decidí, poco tiempo después de que decidí quemar las naves, tuve un accidente, me rompí el tobillo, tuve que ir a cirugía y me instalaron, no sé si sea la palabra adecuada, instalar. El caso es que me abrieron el tobillo, me pusieron varias placas, tornillos de un lado, de otro, clavo, rehabilitación, muletas. Ya me pasé del tiempo, pero bueno, perdón, ya voy. Y bueno, así anduve trabajando. Había gente que se me acercó y me dice, oye, qué valiente eres para estar trabajando así. Yo literalmente amarillo trabajando con las muletas y todavía tomando los medicamentos que tienes que tomar después de una cirugía. Y bueno, fue un periodo en el que, como les decía, traía dinero, no tanto como antes, pero traía dinero, solo que la industria comenzó a cambiar. Y me pasó tal vez como las ranas estas, como la alegoría de las ranas hervidas que están adentro de una olla. El agua se empieza a calentar, se empiezan a sentir muy cómodas y están tan relajadas en el momento en que empieza a hervir el agua que ya no brincan para afuera. Yo estoy haciendo todo lo posible en este momento, por eso reemprendo y soy un reemprendedor, porque ya me doy cuenta que tengo que diversificar. Afortunadamente hice buenos contactos. La marca Iconema es una buena marca. Estoy de regreso. Muchas cosas han cambiado en la forma de hacer publicidad, muchísimas. Y entonces estoy reemprendiendo y aprendiendo lo que tengo que hacer. Y créanme, estoy haciendo todo lo posible por ponerme a la par con los avances de publicidad en estos últimos... Es 2018, yo tomé la decisión en 2011 de quemar las naves. Fueron 7 años, algo así como 7 años en la fotografía, 7 años en el Tíbet, como una especie de retiro. Me gustó mucho, lo disfruté, después lo sufrí, después lo disfruté. Y ahorita ya llego en un momento en el que digo, nace esa necesidad muy, muy profundo en mí para reemprender, abrir la marca, el negocio. Y yo espero que todo vaya bien. Y bueno, aquí termina esta disertación sobre quién soy, que es para el episodio 0. Muchas gracias. Esto fue Emprender Sí, el podcast. Nos escuchamos pronto y recuerda, genérate más.